Les voy diciendo que hay material nuevo en la plataforma, que hoy estuvo andando horrible, pero ahora funciona, o al menos eso parece. Seguimos en la unidad didáctica 2. La otra vez vimos calidad y cerramos calidad porque la vamos a estar mirando todo el tiempo. Y ahora nos vamos a concentrar en el primer documento, que es el R. El primer documento de esta primera etapa que le llamamos análisis. Y antes que me olvide, probablemente la clase que viene, vamos a retomar un tema que me lo comí totalmente, que se llama ciclos de vida, ¿tá? Porque así como estamos estudiando y como estamos viendo los temas, en realidad estamos haciendo una pequeña suposición, y es que el ciclo de vida que estamos eligiendo hace que todo sea secuencial. Entonces primero vamos a ver análisis y después vamos a ver diseño. Pues, si ustedes se acuerdan, más de una vez les he dicho que esto no tiene por qué ser así, que depende del ciclo de vida elegido. Entonces, claro, ahora yo decía, voy a tener que hacer referencia al ciclo de vida y no lo vi, y ahí me di cuenta que no lo vi. Pero es muy sencillo y lo vemos en un ratito en la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe, ¿vamos a dar todos los tipos del ciclo de vida? No, 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 no. ¿O el cascada vamos a dar? No, vamos a ver cascada y vamos a hacer énfasis en 4 por lo menos. Y después a mí me gustaría que el proyecto lo hiciéramos con metodologías ágiles. Para eso necesito verlo más en profundidad, pero cuando empecemos a laburar de esta forma, y me encantaría poder hablar con el profe de proyecto. Porque si el profe de proyecto no Bien, está de acuerdo con esto, estamos en el horno. Porque es como es la forma de gestionar el proyecto, es con metodologías ágiles, es bien particular. Y si el profe de proyecto no está de acuerdo, no vamos a poder hacerlo así. ¿Está? bien. Chiquilines, vamos a abrir una cosa que dice presentación R. ¿Lo ven ahí en la plataforma? Sí. Si no, si Sí, lo sí. ven acá en mi compu, es lo mismo. Sí. Bueno, bien. A ustedes les puede parecer, les puede pasar, porque lo hago bastante justo, de que yo repita muchas cosas. Y los temas que vamos viendo, yo en general tomo la clase pasada o de las anteriores como para repasar. Nosotros estamos en la primera etapa, que es la de análisis. En la etapa de análisis dijimos que cuando terminemos esta etapa tenemos que llegar a tener 2 documentos al final de esta etapa, ¿verdad? Y de los documentos, de los que vamos a trabajar, pero en que tengo un problema con los chiquilines y el Zoom también, de los documentos que vamos a trabajar, vamos a ver el primero. El primero es el documento de especificación de requerimientos o R de especificación de requerimientos. ¿Tá? Y después cuando terminemos esto, daremos el estudio de viabilidad. Yo les dije recién que para dar los temas es bastante complejo simular lo que sucede en la realidad, porque la realidad es que hay muchas cosas que se dan a la misma vez. Esta es una de las cosas que se da a la misma vez. El R de estudio de viabilidad son 2 documentos que deberían de redactarse y diseñarse casi que una a continuación del otro. ¿Tá? Y eso es lo que va a pasar en la vida real. Lo que pasa es que nosotros para poder hacer esto vamos a estudiar primero el R. En el R, cuando yo lo termine de escribir, debería quedar bien clarito qué es lo que el cliente pretende. Pero qué es lo que el cliente pretende es qué es lo que tiene que hacer el sistema. No va a decir el R cómo lo va a hacer. Y eso parece una tontería, pero tiene mucho que ver con el momento en el que estamos. ¿Tá? Hay muchas decisiones que se van a tomar después, pero sí tiene que quedar claro qué es lo que va a querer hacer el sistema. ¿Se acuerdan de un ejercicio que yo les puse, el primer ejercicio de todos? Eh, Les pregunté sobre la calculadora de proposiciones. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué era la calculadora de proposiciones, Iselem? Recordanos el ejercicio, ¿de qué trataba? ¿Estás ahí? Había que crear una calculadora
que Ujú, haga todas las operaciones lógicas, ¿no? ujú. Bien, perfecto. Eh, ¿Y qué me puedes decir con respecto a esto que estamos diciendo de la calculadora de proposiciones? ¿Alguien que se acuerde, además de Yelén? ¿Ela? No, profe, no me acuerdo. ¿Dino, te Me acordás? acuerdo del ejercicio como era, pero después. ¿Te acordás, Dino, que dijimos de la calculadora esta? Que había que tener en cuenta si quería una, dos proporciones, muchas proposiciones, si la quería gráfica, ese tipo de cosas. Exactamente. O sea, esas preguntas y esas cosas que yo voy a tener que relevar del cliente no son del cómo, son del qué. ¿Sí? El cómo tiene que ver con la segunda y la tercera etapa, o sea, con el diseño, porque en el diseño voy a tener que especificar el cómo, y después el cómo también obviamente está plasmado en la tercera etapa, que sería la de codificación, ¿no? La de implementación. Entonces, lo que hace el R es describir el comportamiento externo del sistema. Y esto se escribe, o sea, el corazón de este documento está en la redacción en idioma español y bien clarito de los requerimientos funcionales y los no funcionales. Ese es como el objetivo máximo principal de este documento. Entonces, vamos a ir. Esto es lo que tiene que pasar con el R, ¿tá? Lo que no puede no pasar. Uno tiene que ser entendible tanto por usuarios como por clientes, como por los desarrolladores. ¿Tá? No puede ser que desarrollador y cliente y usuario, sobre todo desarrollador y cliente, no puedan esperar cosas diferentes del sistema. O sea, tendría que ponerme de acuerdo y si le pregunto a uno y le pregunto al otro, los dos deberían de contestar lo mismo. ¿Tá? O sea, tanto desarrollador como cliente deberían de decirme la calculadora de proposiciones funciona con dos proposiciones y nada más. Y funciona con las conectivas AND y OR, y no funciona con las demás. Cualquiera de los dos que le pregunte tendría que contestar lo mismo. En otras palabras, no puede haber lugar a duda, porque se supone que yo cuando estoy después implementando y diseñando, hay poco tiempo o debería de haber poco margen para volver para atrás. Después vamos a ver con metodologías ágiles que una forma de solucionar ese problema es relevar pocos requerimientos, porque los requerimientos están variando siempre. Pero bueno, se tendría que dar que los requerimientos deberían de ser algo común y claro para ambas partes. Después, obviamente, el R va a estructurar o organizar toda la información obtenida en la etapa de análisis, ¿sí? O al menos gran parte, porque la otra parte que tiene que ver más con el proyecto que con la solución, se va a reflejar en el otro documento, que es el de análisis de riesgo, y que es el otro documento que va a aparecer después de que termine esta etapa. Y por último, debería respetar ciertos estándares. Y de estos estándares vamos a hablar en la clase de hoy. Hay un link acá y después hay otro documento. Cuando hablamos de estándares, en ingeniería de software vamos a hablar todo el tiempo de estándares. Hablamos de documentos internacionales donde la academia y las empresas de tecnología y la gente que enseña ingeniería de software se puso de acuerdo y dice, bueno, en realidad un R acá y en la China es lo que dice este estándar, el I830. ¿Quedó claro? Esto es importante. Sí. Bien, Lo que tiene un estándar es que me dice exactamente punto por punto, título y subtítulo por subtítulo, qué debería de estar adentro de ese documento. En realidad me soluciona bastante la cuestión, porque después lo único que yo me voy a tener que preocupar es por meterle contenido, pero lo que debería estar ahí adentro está bastante claro en el estándar. ¿Y por qué es tan importante la redacción del R? Primero que nada porque los interesados no siempre tienen claro qué es lo que quieren. Esto ya lo hemos dicho más de una vez. ¿tá? Y por eso es que no es para nada trivial
el trabajo que tiene el analista en esta etapa de relevamiento de requerimientos. Entonces, lo que parece una idiotez, que son 30 puntos, cada uno de esos puntos es un requerimiento, me puede llevar pila de tiempo en que salga, en que aparezca y que se pueda escribir. ¿Tá? Punto 2, lo que dice ahí, que no es para nada trivial, existen diferencias lingüísticas entre usuarios y técnicos, e incluso entre todos los usuarios. Por eso es que una de las principales competencias que tiene que tener el analista es la empatía y una buena capacidad de comunicación. Porque no es lo mismo cómo se dice una cosa acá que otra cosa. Imagínense que somos una empresa que desarrolla para, yo qué sé, Costa Rica, Chile, España, lo que sea. Entonces, hay una parte del R que especifica, por ejemplo, un diccionario de términos, un glosario de términos. El glosario de términos es, por ejemplo, bitácora electrónica. ¿Tá? Bitácora electrónica puede llegar a ser una cosa para Francisco, otra distinta para Federico y otra distinta para Marcelo. ¿Sí? Entonces, para salir de ese problema, y como después bitácora va a ser un concepto que se va a usar mucho en el software, tengo que escribirlo, y para escribirlo no es que yo, Pablo, el analista, me pongo firme y digo, esto es una bitácora, no. Hablo con el cliente, me pongo de acuerdo que esto es una bitácora y se la transmito a los técnicos. Y los técnicos al revés. ¿Qué es un archivo CSV? El técnico sabe, pero le tengo que explicar qué quiere decir un archivo CSV, porque probablemente el sistema que vaya a construir vaya a terminar exportando archivos de este tipo. Y les puedo asegurar que probablemente un doctor, un internista, no tiene ni idea de qué es un CSV, pero probablemente tenga que trabajar con estos documentos. Entonces, se lo voy a tener que escribir, y el lugar para escribirlo es en el A. Y por último, existen diferentes intereses y requerimientos según tipo de usuario e interesados en general. Nosotros hemos usado un par de veces un ejemplo que es un ejemplo muy, muy tonto y muy sencillo. Antes se usaba el de videoclub, pero no sé cuántos de acá conocen lo que es un videoclub. Capaz que ahora me dicen que Yo sí. todos. Sí, Pero sí, yo sí. te agradezco. Creo No, que por favor. Era este, muy, muy chico, pero me acuerdo. estás ahí nomás, gracias. Pero después, como el videoclub tendió a desaparecer, una forma sencilla de usar un ejemplo bastante básico es un gestor de una biblioteca. ¿Tá? Entonces, ¿cuántos usuarios pueden usar una biblioteca? Díganme ustedes. Santiago, ¿estás por ahí, Santiago? Consulto. Y vas a... Sí, hola. Santiago, ¿cuántos usuarios te imaginas en una biblioteca diferentes? No sé, pueden ser varios, ¿no? Sí, decime cuáles. No, no sabría, no sé, no se me ocurre ahora. ¿Alguien que se le ocurra usuarios de una biblioteca? ¿De un sistema? Y Y estarían el que los... va. Ah, perdón, ahora Francisco. Bueno, no Dale, sé, dale. el que va, no sé, ponerle de pasada un usuario irregular, ponerle algún administrativo, algo más técnico, no sé. Yelena, a ver. Yo iba a decir, está, el bibliotecario, obviamente. Después, Ujú, los clientes, los que ujú, van a retirar ujú. libros. Y no sé, capaz que no sé si el bibliotecario arreglará los libros, o capaz tiene otra persona que le arregle los libros, se los Ujú. acomoda en las bibliotecas y eso. Perfecto. ¿Y cuando se No rompe se el me ocurre otro. sistema? ¿Cuándo qué? Cuando se rompe el sistema de biblioteca, ¿qué puede Y ahí haber? nos llama, Al ¿no? técnico, hay que llamar al Claro, el técnico, ¿no? técnico, el administrador, lo que sea, ¿no? O nos llama a nosotros, no sé quién fue que dijo ahí. Bueno, ahí identificamos al menos 4. Por ahí puede haber también tipos de usuarios diferentes, o sea, tipos de clientes. Por ahí Ayelen puso el concepto de cliente.
puede haber, por ejemplo, si es una biblioteca de un liceo, capaz que hay un rol que es de docente que es diferente al usuario estándar o al estudiante. ¿Se entiende? Entonces tenemos usuarios que tienen diferentes roles. Bueno, los roles refieren a intereses diferentes. O sea, cuando yo me siento para construir el analista se sienta enfrente de los usuarios para construir un sistema de bibliotecas, se va a tener que sentar con cada uno de los usuarios distintos que existen ahí. Todos tienen intereses diferentes y en lenguaje software después lo que vamos a asignar son roles distintos. Entonces, cada Profe, uno... Sí, disculpe que lo corte. Fiorella dice que están queriendo entrar al Zoom, pero la tienen que aceptar. no, ahora. Tatiana Merli, ¿será? Ni idea. Tatiana Merli, ¿es Fiorella? Sí, es Fiorella, profe. Está perfecto. Decilo, Fiorella, decilo. Bueno, bien, entonces, lo que yo decía es justamente eso, que cuando yo me enfrente con los usuarios del sistema que voy a construir, cada uno va a tener un interés diferente. Entonces, los requerimientos del bibliotecario son unos. Por ejemplo, los requerimientos bibliotecarios son: el sistema deberá contemplar la subida en masa de nuevos libros. ¿Se entiende? Ese es un requerimiento que no le interesa al cliente de la biblioteca, no le interesa al usuario estándar, le interesa al bibliotecario. Otro requerimiento de un usuario diferente. La biblioteca, el gestor de base de datos de la biblioteca es MySQL. Ese es un requerimiento que no le interesa ni al bibliotecario, ni al cliente de la biblioteca, ni al alumno que va a sacar libros, sino que le interesa al administrador. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Cada Sí. perfil de usuario va a tener intereses distintos. Y a todos ellos se supone, en mayor o menor medida, vamos a tener que contemplar. Como siempre, y decía un jefe que yo tenía, todo se puede hacer, lo que pasa es que todo tiene precio distinto. Por eso digo que vamos a tener que satisfacer a cada uno, depende de lo que el cliente tenga ganas de pagar y el tiempo que tengamos, etc. Entonces, seguimos de esto. ¿Por qué es tan importante y qué problemas tienen los requerimientos? El costo de relevar mal los requerimientos es alto. Lo que pasa es que ahí voy a agregar otra cosa. No es simplemente relevar mal los requerimientos, sino que estos pueden estar modificándose continuamente. Y esto nos pasa cada vez más. Por eso es que Cascada, como ciclo de vida, es un ciclo de vida que ya no tiene mucho sentido, porque los requerimientos cambian todo el tiempo. Entonces, en un proyecto de 4 a 3 años de duración, los requerimientos iniciales poco pueden tener que ver con el requerimiento final. Todos deben estar de acuerdo, clientes, usuarios y técnicos, de lo que se desea construir. Esto es una obviedad. Y después, luego deberá asegurarse que es posible construirlo. ¿Tá? O sea, si yo relevo mal los requerimientos, o si yo tengo problemas, si yo digo, bueno, esto después lo solucionamos, puede ser que puede no ser posible construirlo. Porque por ahí, yo qué sé, imagínense que contratamos un analista que no tiene muchas ganas y releva mal los requerimientos, y le dicen que, bueno, en realidad yo quiero que la biblioteca esta pueda ser accedida de cualquier lugar. ¿Ah? Y el analista dice, bueno, perfecto, a esto no le doy bola, y no le pone ese requerimiento. Y después se diseña una solución de escritorio, y cuando se muestra al cliente, se le dice, bueno, esta es la solución, y pregunta, bueno, ¿y esto en qué página web va a estar alojado? Ah, bueno, en realidad esto no está construido para página web. ¿Cómo que no? Si esto fue un requerimiento que yo se lo dije al analista. ¿Se entiende? Entonces, para asegurarse que yo puedo construir lo que quiero construir, que es el estudio de viabilidad del otro documento, tengo que relevar bien los requerimientos. Y por último, esto es lo más importante para nosotros, ¿de dónde sale esta información? Esto lo hemos hablado, hemos dicho de entrevistas, observaciones, análisis de documentos, procedimientos, lluvia de ideas, prototipos, o sea, se puede hacer un dibujito, un esquema
o un prototipo de algo que me pidan construir, etc. Puedo consultar a otros software que ya existen, puedo hablar con especialistas sobre el sistema, sobre el tema en particular, 1000 cosas puedo hacer. ¿Preguntas de las Rich Games? No. ¿Estamos bien? Esto nos está diciendo cuánto tiempo nos queda, qué raro. Bueno, yo sí. Creo que eso se activa medio cuando está faltando 10 minutos o algo así. Ah, Porque ok. no aparece y de repente aparece el relojito ahí a la carrera. Bárbaro. Vamos Sí, arriba. cuando faltan 10 minutos aparece. Cuando falta menos aparecer antes. Bien, chiquilines. Vamos de lleno al documento y vamos a ir a este link que dice estándar IEE 830. Y acá les voy a pedir que me ayuden a leer un poco esto. ¿Está? ¿Quién se anima a leer conmigo? Yo. A ver. Bueno, vamos arriba. Vamos a empezar con la introducción. Voy de una introducción. Dale. Bueno, a ver, en esta sección se proporcionará una introducción a todo el documento de especificación de requisitos de software. Consta de varias subsecciones: propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y visión general del documento. Perfecto. Bueno, Propósito. dame un segundito. No, Primer no. cosa, Dale. chiquilines, esto es re importante. ¿Vieron esto que dice, este índice que dice introducción, descripción, requisitos y apéndices? Eso lo van a tener que construir ustedes. ¿Tá? O sea, su proyecto de software a fin de año va a tener que incluir esta parte cuando ustedes creen el documento de especificación de requerimientos. ¿Sí? Y la primera parte, como casi todas las primeras partes, se llama introducción. La introducción incluye todas las partes que acaba de decir el compañero. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Seguí nomás. ¿Quién estaba leyendo? Francisco. Dale, Francisco. Mira que justo se cayó Francisco. No está ahí. Ah, tiene mala conexión, dice. Bueno, Ayelen, dale. ¿Leo? Sí, dale, Bueno. propósito. Propósito. En esta subsección se definirá el propósito del documento ERS y se especificará a quién va dirigido el documento. Bueno, esperen un segundo que yo voy a hacer una cosa que no la iba a hacer, pero si no, esto va a ser un embole tremendo. Yo les voy a dejar activo después, acá donde dice ejemplo de R. Un ejemplo, ¿está? Así vamos leyendo qué es lo que se espera a la misma vez que vemos qué dice ahí adentro. Por ejemplo, introducción. Este documento contiene la especificación de requerimientos del sistema de biblioteca del CES. CES es secundario, ¿tá? La versión final que se adjunta en este trabajo corresponde a la 6ª iteración y es el resultado de las entrevistas tenidas con el cliente, con bibliotecarios futuros usuarios del sistema, investigación de otro software de biblioteca y consulta con especialistas sobre el tema. Todas las entrevistas realizadas y reuniones con el cliente se encuentran en los anexos. Por último, la redacción del mismo está basada bajo la última versión del estándar de especificación de requisitos de software. ¿Qué me interesa que ustedes sepan? Que la introducción es casi un sello, ¿tá? O sea, hay muchas de estas cosas que se van a repetir siempre. Este documento contiene la especificación de los requerimientos del sistema, ¿tá? Del sistema que les pidan construir. Acá donde dice la versión final que se adjunta a este trabajo, dice corresponde a la 6ª iteración, porque, como les dije hoy, como hemos hablado, el R va y viene, ¿no? Yo escribo algo, hablo con el cliente, me voy, escribo algo, hablo con los técnicos me devuelven algo, vuelvo al cliente. En este ejemplo en particular, 6 veces sucedió eso. O sea, es la 6ª versión del documento. ¿Está? Y después, otra cosa muy importante, y a mí me encantaría verlos ahora, porque me encantaría que ustedes anotaran. Acá dice,
todas las entrevistas realizadas y reuniones con el cliente se encuentran en los anexos. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr decir, mirá, si yo tengo ahí va a decir una mala palabra, si yo tengo un pleito con un cliente, tengo que decir, mirá, lo que yo te estoy entregando aparece en el acta número 8 del día 3 de junio del 2020. Y de ahí salió, y por eso de eso que yo hice con ustedes, salió un requerimiento que está especificado en el R, y lo que vos estás recibiendo cuando te estoy entregando el programa, viene de ese día. ¿Se entiende? Por eso es que es súper importante que en los anexos aparezca todas estas fuentes de donde sale la información. ¿Estamos bien ahí? Bien. Vamos arriba. Sí. Eso es la introducción. El propósito, bueno, puede estar o no puede estar. En este ejemplo, en realidad ni siquiera aparece porque la introducción es básicamente el propósito. Lo que sí está bueno, ahora más abajo dice, lo que sí está bueno es esta parte que está acá, que creo que no aparece en el estándar, que dice la metodología del relevamiento. ¿Lo pueden poner o no? Porque en realidad, acá vieron, para este caso en particular se puso, se decide contratar a un bibliotecario del CES que será parte del equipo como consultor para aclarar dudas que surjan durante la etapa de análisis y diseño y que luego trabajará como tester funcional de la aplicación. Esto puede aparecer en el R o puede aparecer en el otro, en el estudio de viabilidad, porque esto es una definición y una decisión. Yo creo que más que ponerla acá, lo pondrían en este documento. Porque acá dice metodología de reglamento, ¿viste? Dice, en la segunda instancia se aplicó un formulario con preguntas cerradas y abiertas a los bibliotecarios y posteriormente una entrevista con uno de ellos. Se especifica cómo se hizo ese relevamiento. Esto está bueno que ustedes al menos sepan que esto es una forma de escribir todo esto acá. Ayelen, contanos qué dice el propósito. Bueno, el siguiente documento tiene como objetivo establecer las funcionalidades que incluirá nuestro programa, el cual solucionará la necesidad de implementar un sistema que permita al cliente actualizar y aumentar las funcionalidades de los programas que hoy día son utilizados para gestionar las bibliotecas de los centros educativos de ANEP. El documento tiene como destinatario final el cliente y el equipo de desarrollo. Bien, el estándar decía que en el propósito tiene que aparecer. Se definirá el propósito del documento, o sea, para qué sirve el R, y se especificará a quién va dirigido. ¿Tá? En este caso, el documento tiene como destinatario final el cliente y el equipo de desarrollo. ¿Tá? Yo puedo decir acá el cliente, ¿no? Puedo decir que el cliente es, yo qué sé, Robert Silva, o el director de el CES, de Educación Secundaria. Y el equipo de desarrollo, sí o sí, o sea, el equipo de desarrollo siempre es parte de las personas que están esperando que este documento se termine de hacer. Ayelen, decime ámbito del sistema. ¿Qué dice el estándar? ¿Qué tiene que aparecer en el ámbito del sistema? En esta subsección, pensé que tenía que leer eso. Bueno, de este lado. Sí, el CSE del estándar. Estaba por eso, pero déjemelo ahí porque no lo tengo abierto yo. Ah, estás bien. Lo estoy leyendo de lo que está compartiendo. Dale. En esta subsección se podrá dar un nombre al futuro sistema. Por ejemplo, mi sistema. Se explicará lo que el sistema hará y lo que no hará. Se describirán los beneficios, objetivos y metas que se espera alcanzar con el futuro sistema. Se referenciarán todos aquellos documentos del nivel superior, por ejemplo, en ingeniería de sistemas que incluyen hardware y software. Debería mantenerse la consistencia con el documento de especificación de requisitos globales del sistema si existe. Bien, entonces, ámbito del sistema ya empieza a explicar lo que va a hacer el sistema o lo que no va a hacer el sistema. Pero se hace a grandes rasgos, ¿tá? Entonces, vamos a ver ¿te animás, Estela, te animás a leer en este documento qué es lo que dice? Sí. Se desea construir un sistema de gestión de bibliotecas que pueda ser implementado en los liceos del CES.
Está, punto. El sistema Espera un poquito. no, Eso es una frase bien de alto nivel, ¿no? O sea, ahí empiezo a ver qué es lo que va a hacer el sistema. Seguí, dale. ¿sigo? Mm. El sistema permitirá realizar la gestión de préstamos de libros de la biblioteca. Incluye la gestión de usuarios, inventario de libros e informes estadísticos. ¿Están de acuerdo que acá vamos un poquitito más adentro? Ahora yo sé que tiene que gestionar préstamo de libros, gestión de usuarios, inventario de libros e informes. Esas 4 cosas sí o sí tienen que aparecer. Seguí un poquito más. Se trata de un sistema nuevo, web centralizado, que permita el acceso y visualización desde fuera del centro educativo. Seguí nomás. ¿Sigo? Sí. Ah. Haber optado por un desarrollo web permite, entre otras cosas, que los usuarios, bibliotecarios, estudiantes, docentes, directores e inspectores puedan interactuar con el software desde cualquier equipo con conexión a Internet y un navegador web al interior del instituto donde se utilice. También podrá ser utilizado conectándose al servidor por red interna. Bien. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre este párrafo, el de acá, que acaba de leer Estela, y este otro? El sistema permitirá realizar la gestión de préstamos de libros. ¿Qué diferencia hay entre esos dos párrafos? Uno habla específicamente de lo que hace el sistema Mm. y el otro es la manera en que se va a poder acceder. Bien, perfecto. Y explícitamente, ¿cómo? Ahí va. Exactamente. Entonces, en la parte, en el párrafo 3 y el párrafo 4, estamos hablando de requerimientos que después vamos a tener que encontrar más abajo, que no son requerimientos del qué, sino sobre qué. O sea, ahí ya hay definiciones de diseño, los primeros indicios de definiciones del diseño que tienen que aparecer, porque probablemente esto sucedió porque un requerimiento dice el sistema deberá permitir acceder a los usuarios desde cualquier lugar del mundo. ¿Tá? Y si eso es un requerimiento, entonces no hay otra que el sistema sea web. ¿Sí? Bueno, puede haber otras, pero serían demasiado complicados porque yo me tendría que conectar a una VPN cada vez que quiero. Está, entonces no es la idea. Entonces, esto que está acá, haber optado por un desarrollo web, tiene que aparecer más adelante cuando hablemos de los requerimientos. ¿Está? Seguí entonces, Estela. A su vez, el mantenimiento de un sistema web resulta más sencillo en cuanto a la disponibilidad de las soluciones o mejoras del software, pudiendo estar actualizado en cada uno de los puntos sin tener que instalar en ellos una nueva versión del sistema. Pará. De ese párrafo, ¿qué les parece que puede ser un requerimiento? ¿Qué requerimiento puede haber aparecido ahí que yo escribí eso ahí? El mantenimiento del sistema. Exacto. ¿Se acuerdan que esto era un criterio de calidad? ¿Te suena? Mantenibilidad. Sí. Entonces, la forma más sencilla de poder hacer actualizaciones y mejoras en un software es hacerlo web, ¿no? Sí, ¿Están de bueno, acuerdo igual es con eso? medio relativo eso, ¿no? A ver, vamos a Porque ver. después tiene el tema de las versiones que te complica toda la cabeza. ¿En qué sentido? A ver, decime. Y no sé, pero por ejemplo, en uno de los laburos que tuve era tipo usaban Java para el backend y, por ejemplo, la versión del FAFO no la podías superar el 58. Y estamos Ujú, hablando de este año, ¿no? ujú. Bien, Internamente ahora, no sé bien cuál era el lío, pero habían cosas como que no funcionaban. ahí va. Ahí entramos en compatibilidades e incompatibilidades de los navegadores. Ahora, si vos imaginate que en el laburo ese que vos tenías, ponele que se conectaban 50.000 personas, ¿no? De cualquier lugar del mundo. ¿Existe otra solución de escritorio que permita hacer eso? Rápidamente, que vos no No, que no, actualizar tanto, no, 50.000 no, puestos de trabajo. obvio que no. Nada, Como estoy que los relativo. pros son mejores que los contras, digamos.
Ahí va. Estoy relativizando el por qué yo tengo que elegir un patrón de arquitectura en particular. ¿Tá? Que eso lo vamos a ver después, porque en esta nueva orientación que tienen ustedes, estamos hablando de desarrollo web. El desarrollo web ya está posicionado en un patrón de arquitectura, fundamentalmente hay varios igual adentro web, pero la gran mayoría es un patrón de cliente-servidor, ¿no? Que lo que tiene cliente-servidor es que yo trabajo sobre el servidor y los clientes lo único que hacen es conectarse todos a eso que está dentro del servidor. Entonces cuando yo tengo que hacer mantenimiento de eso, mantengo el servidor, no mantengo cada uno de los clientes. ¿Se entiende la diferencia? A eso me Sí, refería ahí yo. claro, A ahora eso sí. me refería yo con que probablemente cuando dice haber optado por el desarrollo web permite entre otras cosas que los usuarios bla 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 bla. Eso tiene que estar reflejado más adelante, les adelanto un poquitito más esto, cuando lleguemos específicamente a los requerimientos. ¿Tá? Y dentro de los requerimientos específicos vamos a ver después que hay funcionales y no funcionales. Eso yo lo voy a tener que encontrar en el lado de ahí. Chiquilines, cortamos y nos conectamos de nuevo. ¿Está? Bien. Ok. Perfecto.